a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, ayúdenme en la lectura. Uy, ¿qué pasó? Se les acabó la pila. A ver, vamos de nuevo. Porque a los que antes conoció, ¿qué nos dice? Amén. Sí, hasta ahí la lectura. Vamos, por favor, a hacer una oración para poder poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo a fin de que nuestras vidas puedan ser enriquecidas por Él. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos permites, oh Dios, conforme a ese amor que tú nos tienes, Señor amado, el poder encontrar aquí, oh Dios, en tu casa, Señor amado, todo aquello que es necesario para nuestra vida. Suplico, oh Dios, que usted ministre en nuestras vidas. Suplicamos, Señor amado, que sea tu misericordia, mi Padre, manifestándose en esta preciosa noche, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos. Señor amado, que sea pues en este tiempo, Señor, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, que estén dispuestos a fin de poder encontrar a través, Señor, de esta su palabra, poder encontrar, oh Dios amado, Padre, esa respuesta, esa, Padre, bendición que tú tienes reservada para nuestras vidas. Espíritu Santo, Padre, pues, díganos y permite también, oh Dios, que conforme al amor que también le tienes a nuestros niños, ellos también puedan, Señor amado, en usted, ser también, Padre, bendecidos. Señor amado, gracias, pues te doy creyendo que todo esto, Señor amado, Padre, tú nos lo otorgas por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema de la predestinación. Amén. Hoy vamos a tratar como tema acerca de la predestinación. Hubieron muchos movimientos, a la verdad, en los tiempos de la Reforma con respecto a este término. Se decía también, creo yo, que muchos han de haber escuchado de Juan Calvino, John Wycliffe, entre muchos, Martín Lutero, Juan Hus, estoy hablando de personajes que hicieron historia, en lo que a reforma de la iglesia se refiere. Muchos de ellos tuvieron un apego, con respecto a que Dios tenía en las manos del hombre su salvación y que Él estaba dispuesto para salvar a los que Él ya previamente había elegido para la salvación. Y esto tomó cierto énfasis en que si Dios no te tiene en su lista de los preelegidos, de nada servirá que tú te esfuerces, de nada servirá de que tú busques o de que tú te arrepientas. Si no estás en esa lista, es imposible poder ser salvo. Mis amados hermanos, obviamente cuando hablamos de predestinación hablamos de una elección previa, y allí es donde muchos posiblemente inculpan a Dios de que si Él no los tiene en su lista de salvación, entonces ¿para qué poder hacer siquiera el intento? Amados hermanos, si bien es cierto, esto fue una tendencia y aún muchos todavía la sostienen, bíblicamente podemos dar un énfasis más, orientado a lo que realmente Dios, cuando nos hace muchos pasajes bíblicos énfasis en este término de predestinación, vamos a ver cómo en Dios su predestinación para la iglesia no necesariamente es el favoritismo de unos y el rechazo de otros. Debemos de siempre, yo siempre lo digo, siempre lo menciono cuando me toca enseñar la Biblia, siempre es necesario poder leer junto a los textos bíblicos los contextos para poder entender todo el texto que se quiere analizar. Y eso de seguro nos va a servir
de mucho para poder ver a un Dios imparcial y no a un Dios que hace acepción de ciertas personas. De hecho, vemos en la Biblia que Dios nos dice que no debemos de hacer acepción o predilección de gentes, para poder ser liberales con respecto a esto. Ahora, dada esta pequeña introducción, vayamos por favor al texto bíblico. Acompáñenme por favor a la escritura. Romanos capítulo número 8, verso 28. Voy a leer el verso 28 solo para recordarlo, y poder introducirnos en la enseñanza de hoy. Y sabemos, dice la escritura, sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos recuerdan lo que se dio como enseñanza previa a esto? ¿Qué implicaba amar a Dios? El que me ama y guarda mis mandamientos, ese verdaderamente es ¿qué cosa? Un hijo de Dios, ¿sí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, también dice aquí, a su propósito son, dice acá, son llamados. Versículo número 29. Ahora, nos adentramos. Porque a los que antes conoció, también, dice la escritura, ojo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, nos topamos con el término. Ahora, ¿qué podríamos decir con respecto a la predestinación? Ahora, leemos obviamente en el verso 29, ojo, vemos un resultado de, ojo, mire cómo lo quiero presentar. En el verso 29 vemos un resultado de, ojo, ¿de qué? Verso número 28, ¿qué venía diciendo? Por favor, si volvemos otra vez a recordar el texto, ¿qué viene diciendo el verso número 28? Sabemos que a los que aman a quién, aman a Dios, luego dirá, todas las cosas le ayudarán ¿para qué? Para bien, y luego dirá, para conforme a los que están, al propósito de Dios. Ahora, vamos a hacer una escalada. Digamos que vamos a ascender a la enseñanza como cuando se va al Chimborazo. Todos aquellos que han ido en algún momento a hacer algo de alpinismo en el Chimborazo, a este precioso nevado, sabrán muy bien que existen cada cierto, diríamos, pies de altura, existen refugios. Creo que lo ha podido, en este caso, detectar o lo ha podido de pronto conocer, así sea en las noticias. Ahora, que en cada refugio, por lo general, la gente hace paradas obligatorias. Y en esas paradas obligatorias, muchos que en su debido momento, antes de obviamente enrumbarse hacia la cumbre, muchos desisten en el camino. Muchos llegan a los refugios y dicen, yo ya no voy. Hasta aquí llegué. El aire se me acaba. Ya no siento las fuerzas. Me siento débil. Ya muchos se quedan en el primer refugio. Pero más adelante también hay otro refugio y luego se va a la cumbre. Ahora, mi amado hermano, hoy vamos a hacer paradas obligatorias en la enseñanza y vamos a ponernos en el primer refugio. ¿Cuál es el primer refugio que quiero, bíblicamente hablando, quiero contemplar para poder nosotros entender cuando se habla de este término llamado predestinación? Ahora, definamos primeramente el término. Pre significa antes. Pre significa antes. De hecho, los estudiantes universitarios siempre pasan, por lo general, por un, ¿cómo le dicen? Pre. ¿Un pre qué? ¿Un pre qué? Pre-universitario. O sea, no es universitario, pero es un pre. Un pre es un antes que posiblemente le pueda dar, a través de esa previa inicial, le pueda dar la entrada a la universidad. Si no pasa, como dicen allí, los exámenes del pre, ¿qué sucederá?
con ese candidato. Simplemente no podrá ser universitario. ¿Sí me entiende? De modo, hermano, sí, tenemos necesariamente que entender, sí, el término. Un pre es un antes. Sí. Y Dios, antes de que seamos sus hijos, Él ya lo sabía. ¿Sí? Antes de que nosotros seamos sus hijos, Él ya lo sabía. Claro, eso se enmarca dentro de la omnisciencia de Dios, dentro de los atributos de Dios. Recordemos que Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Es un Dios omnipresente. Es un Dios que está o se encuentra en todo lugar. También como atributo divino, si nuestro Dios es un Dios también omnisciente. Es decir, un Dios que todo lo sabe. Sí, es omnipoderoso, todo poder, omnipresente, está en cualquier lugar, y un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Y cuando hablamos de un todo, hablamos que Dios sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Ahora, sabiendo estas bases, miren que este es el primer refugio, sabiendo que Dios reconoce todas las cosas, todos los tiempos, es evidente que si Dios, que todo lo conoce, sabe que después de 10 años nacerá, se me ocurre, nacerá Condorito, solo estoy haciendo la parodia nada más, nacerá Condorito y Condorito luego de que nace, 10 años después va a aceptar a Cristo, Él ya lo sabe. ¿Sí me entiende? Él ya lo sabe. A Él no le causará sorpresa alguna que Condorito, luego después de haber nacido 10 años después, levante la mano en una campaña, en un culto, no lo sé, y diga, yo quiero recibir a Cristo. Amén. Esto obviamente, así, es un atributo propiamente divino. Amén. Hasta ahí estamos todos. Este es el primer refugio. Este es el primer avance. Muchos de pronto de aquí en adelante dirán, bueno, con esto yo me quedo. Muchos podrían decir, hasta ahí lo entiendo y podría llegar a justificar a Dios cuando Él dice que Él tiene, por su conocimiento, Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. Sí, hasta ahí podríamos llegar. Ahora, ¿tenemos algún suceso bíblico, algún pasaje bíblico para poder simplemente dejar en claro que Dios, no es que hace, digamos, hace una predilección acerca de algo, no, este se salva porque este me cae bien, este guapo, este de aquí me hace reír y con este quiero trabajar? No, Dios no es así, y por una sencilla razón. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Venga conmigo. Si vayamos al Evangelio de Juan. Sí, Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, capítulo 3, voy a leer obviamente un pasaje muy conocido, versículo número 17. Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 17. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, porque no envió Dios, no dice que no es que no envió Dios, sino que lo envió para este propósito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Qué Dios dice allí? No lo envió al mundo. ¿Para qué lo envió? No lo envió para condenar al mundo, sino ¿para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Ojo, allí yo puedo considerar de manera general que Dios nunca tuvo en su corazón un despropósito de decir, a estos condeno y a estos salvo. Amén. Más bien dice la Biblia, en ese pasaje bíblico, que envía a su Hijo ¿para qué? Para que el mundo pueda ser salvo. ¿Sí? Ahora, Dios conoce de entre los que viven en el mundo quiénes van a ser salvos. Claro que sí. Lo sabe. Pero Él ha hecho
preferencia de uno y de otro. No. Solamente Él sabe cuál ha de ser en este caso, mi posición, mi postura, mi determinación cuando se me presente el Evangelio. Yo conozco gente que le he predicado la palabra, ellos han de hecho entendido el mensaje, reconocen al 100% la verdad escritural y cuando se les dice, ¿quieren recibir a Jesús? Terminan diciendo, no. No. Pero entendió, sí, entiendo lo que le acaba de decir. Pero sabe que la decisión implica para usted la bendición de ser una nueva, un nuevo ser en Cristo Jesús, va a obtener la vida eterna. Sí, yo lo sé. Y sabe si rechaza la gracia, si muere en este momento, va a ir a parar a un lugar de condenación. Sí, claro que lo sé. ¿Y qué le impide? No, simplemente no me siento preparado. No quiero. Ahora, Dios sabe por adelantado mi decisión. Sí. Él sabe por adelantado si que yo puedo o no rechazar la gracia. Ahora, a esto, ojo, a esta situación se lo podría considerar como predestinación. A esta situación se la podría considerar como Dios sabiendo lo que va a pasar y obviamente considera que quienes le van a recibir van a entrar en una asignación específica. Como lo decía Romanos 8, versículo 28. A los que Dios llamó, a estos también los predestinó. ¿Para qué? Para cruzarnos de brazos en Cristo Jesús. Nos llamó para poder ejercer en Él un propósito, conforme dice el verso 28 de la parte final, conforme a los que a su propósito sí han sido llamados o son llamados. Ahora, algo adicional que también quisiera, por favor, sí que reconociéramos a través de la Escritura. Vayamos a los Evangelios. Es necesario también, creo yo, ver un pasaje adicional en esto. En Lucas capítulo 19, como para dejar todavía más remarcado la intención de Dios con el hombre, Lucas capítulo 19. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Verso número 10. Es muy conocido, ¿verdad? Lucas 19, verso 10. Dice el texto, porque el Hijo del Hombre, es decir, hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino. Por si acaso alguien se siente rechazado o se siente indigno o se siente muy pecador o muy sucio, porque yo también conozco a mucha gente que dice, hermano, lo que pasa es que yo no tomo la decisión por el que venir a Cristo es porque tengo que arreglar muchas cosas en mi vida. ¿Cuántos han puesto ese pretexto? ¿O cuántos han utilizado ese escudo? Lo que pasa es que así como estoy, no me siento lo suficientemente santo o digno para que Dios pueda salvarme. Y nos olvidamos del plano de lleno que Jesús no vino por los justos. ¿Sí? Vino más bien por los puercos. Vino por todos aquellos que se sienten sucios, indignos, sin valor. Por eso Jesús se concentra todavía más. Dice la Biblia en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, sí, es decir, vino a buscarme, y una vez que me encuentra, dice la Biblia, y a salvar, no dice lo que estaba bien, lo que se había ya. ¿Cuántos dicen, hermano, yo ya no tengo confort? ¿Cuántos estiman muchas veces así? Yo ya estoy perdido, hermano. Y déjame decirle esto, si usted se siente así de perdido, es el candidato ideal para que Jesús lo vaya a salvar. Porque Jesús vino a eso. Vamos, estoy perdido en el alcohol, me tiene loco las mujeres, estoy perdido en mujeres. Exacto, candidato de primer plano. Amén. Usted es el candidato ideal, hermano, es que estoy perdido en la mentira. Candidato ideal. Jesús vino justamente para salvarlo
Él vino a salvar lo que se había perdido. Es decir, ojo, que cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando de exclusión. Amén. Cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando de exclusión, porque mucha gente dice, no, si hay un predestinado, si hay un preelegido, porque el término predestinación como sinónimo se lo puede entender con el término de elección, previamente elegido. Lo que a veces pasa en la política de nuestro contexto del país, ¿no? A gente que dice, hermano, no sirve de nada ir a concursar, ir a responder todas las preguntas. Igual ya están previamente elegidos. Y no importa si saco 100, a la larga me votan y se quedan con el que tiene padrino. ¿Cuántas veces pasa eso? El que no tiene padrino dice mucho, no se bautiza. ¿Verdad? Hermano, así obviamente, digamos que corrupto en nuestro entorno, pero no así lo que Dios a nosotros nos ha enseñado. Llamado, Dios ha venido, Jesús ha venido, dice la Biblia, a buscar y a salvar ¿qué cosa? Ajá. Ahora, hay un contexto bíblico que también se lo estuve remarcando, que es necesario también, obviamente, considerar. Falta conmigo también a las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Y allá también el Señor nos dirá lo siguiente. Dice la Escritura, en la carta de Colosenses, capítulo número 3. Voy a topar de este pasaje o de este término, voy a topar alguna cita bíblica. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Colosenses capítulo 3, versículo número 25. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, mas el que hace injusticia, y esto es abierto, cuando el texto declara esto, no es que lo está limitando a los que no tienen la gracia de Dios, no, lo hace sí, bajo el marco de la raza humana, tanto los que conocen como los que no conocen del Señor. Dice aquí, verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, o el castigo conforme a esa injusticia que ha hecho. Y dice, termina diciendo el versículo 25, porque no hay, eso es lo que Dios nos quiere remarcar en esta hora también, porque no hay acepción, no hay privilegiados, no hay consentidos, no hay, engreídos para Dios. ¿Sí? Esto usted tiene que meterse en la cabeza. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que Dios a usted lo oye. Y a usted no lo oye. Si compartimos la misma fe, compartimos el mismo Dios, tenemos el mismo manual, la Biblia. Amén. La iglesia está dotada de cada uno de sus miembros del mismo poder y la misma autoridad, sí, que el Señor le ha dado tanto al pastor como al que está sentado en la silla. Pero claro, puede haber una diferencia. Pero no de Dios, de nosotros. De nosotros. Porque entre nosotros hay quienes sí buscan más y otros no. Y eso no es hacer acepción. Eso ya depende de nosotros. Mire, muestro un botón. ¿Cuántos al graduarse? Hubieron muchos graduados en este año, ¿verdad? De muchos de los hermanos, muchos de sus hijos. Pero yo le pregunto, ¿cuántos recibieron el cuadro de honor de mejor calificación? ¿Cuántos? ¿Todos lo recibieron? No, todos se graduaron, pero todos recibieron la medallita, como digo yo. Recibieron la condecoración adicional por notas más altas. No, ¿quiénes la recibieron? Los privilegios, los engreídos de los directores del plantel. No, los que sacaron mejores notas, los que estudiaron más, los que dejaron a un lado el televisor, los que no estuvieron chateando todo el día en el celular, los que realmente cuando se metieron al cuarto y le dijeron al papá, voy a estudiar, no me molestes, al abrir de sorpresa el cuarto los encontraron con el libro en las manos. Ellos buscaron más y obtuvieron una recompensa de acuerdo a su esfuerzo. ¿Sí me entiende?
Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, voy a volver al libro de Romanos, pero a capítulos anteriores. En Romanos capítulo número 2, acompáñenme por favor. Romanos capítulo número 2. ¿Lo tiene? Hablando Dios de su juicio o de su castigo, tanto como para judíos y gentiles, dice en el verso número 11, algo que se leía al final del versículo de Colosenses, verso 25, dice Romanos 2, verso 11, porque no hay acepción de personas para quién, para con Dios, no lo hay. Así de sencillo, no lo hay. Ahora, hasta ahí llego con los textos bíblicos que de alguna forma nos dan la primera pauta, que Dios no tiene favoritismo. Amén. Dios no tiene favoritismo, pero Dios, por su virtud, su cualidad, su atributo de ser Dios, conoce el futuro. Amén. ¿Sí? Él sabe si a ti mañana te van a robar. Y Él sabrá, obviamente, si luego de aquello tú vas a agradecer el robo por el robo o vas a frustrarte y te vas a apartar de él. Porque somos número uno en las calamidades y en las desgracias, siempre buscar o echarle la culpa a Dios. Y Señor, pero si es algo del ayuno y a la tarde me robaron. Ahora, dicho todo esto, volviendo por favor a Romanos, capítulo número 8, avanzo ahora al segundo refugio. ¿Sí? Romanos capítulo número 8, dice el Señor, versículo 29. ¿Bien? Porque a los que antes conoció, ojo, ya usted lo sabe, ¿por qué los conoció antes? Porque Él es omnisciente. Él ya sabía que yo le habría de qué, de recibir. Yo le pregunto, y le pregunto a usted, y contéstese usted mismo, ¿usted sabía que iba a caminar en los caminos del Señor, vaya la redundancia? ¿Usted se veía como hermanito evangélico? O lo olía por lo menos. Como que me huele que voy a ser pastor. ¿Qué cree que eso me pasó aquí por mi mente? Jamás. ¿Sí? Pero claro, mi Dios sí lo sabía. Amén. Y Él sabía, obviamente, qué tan fácil o qué tan difícil habría de ser mi conversión. Qué tan demorado o qué tan ágil sería mi conversión. Él sí lo sabe. Amén. Hay gente que obviamente puede recibir al Señor en el último segundo de su agonía antes de ir a vivir. Sí. En esta semana un pariente de un hermano de mi suegro, sí, Ángel creo que se llama, ¿verdad? Un hombre, no me dejarán mentir ellos que están aquí, un hombre que lo conocí unas 3, 4 veces, no más. Pero sí, no solamente por testimonio propio, sino del mismo mi mismo suegro. Sí, él, sí, hablando de su hermano se llama Ángel, hablando de Ángel, hermano, era una persona, digo era, en función de lo que ya Dios ha hecho, era una persona sumamente ajena, apática, renuente, duro de poder recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cierto o falso por ahí? Totalmente ajeno. Cada vez que usted le hablaba o le quería hablar de Cristo, el hombre se ponía como una piedra. Sí, y del tema lo evitaba. Sí, del tema lo evitaba totalmente. Pero sorpresa. ¿Y ya cuántos años tiene? ¿Me podría más o menos? ¿Cuántos tendrá? 79 años. Sí. Hasta que no hace mucho le detectaron un tumor, pero no, sin temor a equivocar, un tumor. Fueron el día de ayer, creo, ¿no? Si no me falla la memoria, y regresaron mis suegros de la casa de él con una sonrisa. No por el tumor, sino porque Dios tuvo que permitir el tumor para que el corazón tan duro y tan, diríamos, sí, tan cerrado, sí, tan endurecido en su interior,
pueda ser ablandado. Y ahora ellos decían, recibió a Jesús. La pregunta es, la que yo me hago y creo que la gente se hace, ¿por qué somos tan débiles? ¿Por qué esperamos que la ola nos arrastre, nos ahogue, nos tumbe, nos lastime, para luego de experimentar tanto dolor, tanta angustia, ahí decir, Señor, te acepto, ahora sí, Señor, sálvame, no doy más? ¿Por qué no venir con salud? ¿Por qué no dar el paso con vigor, con energía, en juventud, en fuerza? ¿Por qué esperar venir con una silla, al lado de pronto con una silla de ruedas, en muleta, de pronto cercenado, cortado un pie, cortado un brazo, desahuciado, postrado ya en una máquina, en un tubo? ¿Por qué venir hacia Jesús? A la larga, Dios sabe, porque Él sí conoce el futuro, Dios sabe si soy o no de sus ovejas. Dios lo sabe, y eso se conoce como predestinación. En resumidas cuentas es así. En resumidas cuentas podríamos decir, Dios sabía que yo habría de ser salvo. Sí, Él lo sabía. Ahora, ¿Dios hizo lo imposible para que yo no le conozca? No, al contrario. Dios dio todas las facilidades, no solamente a los que sabían que le habían de recibir, sino que Dios también le dio todas las facilidades a los que Él sabía que no le iban a recibir. Caso esencial de ejemplo. Jesús en el monte Calvario, en el Gólgota, y a un lado, un ladrón y otro ladrón. Hay unos que decían, un ladrón bueno y un ladrón malo. No, los dos eran malos. Perversos. Estaban allí por su justa causa. Amén. Los dos eran criminales. Y los dos, bajo las leyes terrenales, merecían muerte. Morir. Así de sencillo. Pero todos dos, coincidentemente, entre comillas esto, sí, estaban junto a Jesús. Los dos tuvieron en esa oportunidad el privilegio más grande que un hombre puede llegar a recibir. Estar en la agonía frente a Jesús. ¿Quién no quisiera tener en vida esa oportunidad? ¿Quién podría decir, hermano, yo quisiera vivir como me da la gana? Libre, ¿sí? Como el viento. Pero quisiera tener la oportunidad, ¿sí?, de no ir al infierno. Que en el último segundo, en el último palpitar de mi corazón, ¿sí?, se me abra la puerta y me digan, ¿quiero recibir eso? Y digo, sí. Y yo digo, chévere, todo fue de éxito. Hice lo que me dio la gana y al final arrebaté la corona de la vida. Fuera fantástico si todos tuviéramos esa pequeña oportunidad. Estos dos la tuvieron. Ahora pregunto, ¿Dios quería que los dos se condenasen? ¡No! ¿Dios quería que los dos se vayan al infierno? ¡No! Dios quería que estos dos no tuviesen esa oportunidad en ninguna manera. El problema de todo esto fue que uno de ellos, sí, pudo ver en Jesús un rayo de esperanza. Si usted va al testimonio de él, no pierda a Romanos, porque si quisiera obviamente ir textualmente a las palabras que son mencionadas de parte de este delincuente arrepentido. Vayamos al Evangelio de Lucas. ¿Lo tiene? Primero leo el capítulo 23, leo primero el verso 32, para poder establecer lo que era. Lucas capítulo 23, verso 32, bien dice la Biblia lo siguiente. Llegaban también con él, ¿a quién? A otros dos. Y lo dice, que eran malhechores. ¿Y para qué los llevaban? Para ser muertos. Y esto fue así. Ahora, avanzo, obviamente me salto un poquito el asunto, y dice el versículo 39. ¿Lo tiene? Y uno de los malhechores
malhechores, no dice uno de aquellos que si logró puntos o calificó para ser salvo. No, era malhechor. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí, en esa postura, en esa agonía, ¿qué hacía, mi amado hermano? Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no lo decía en función de querer ser salvo, sino en querer, ¿qué cosa? Tomarse de Jesús. Burlarse de Jesús. Amén. Yo he visto gente, a mí me ha tocado ir a lugares de terapia intensiva y predicar en tiempos fatales, donde el hombre está al borde de la muerte y Dios le ha permitido todavía tener, ¿qué cosa? Conciencia. Porque la mayoría cuando entra a esas áreas críticas, lo primero que pierden es el estado de conciencia. Es lo primero. Pero Dios da privilegio, digo yo, a algunos para que aún en ese estado, digamos, de dolor, de calamidad, puedan tener lucidez de mente. Pero yo he palpado, no sé si usted, pero yo he palpado que luego de que se les presenta tiernamente Jesús, Él nos dice, no. Y le dice, Señor, aquí uno no puede hacer nada. Versículo número 39 dice, quien le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, obviamente, a su colega, diciéndole, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, mira cómo reconoce, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y mira, qué curioso, como luego de esta recapacitación personal, le dice a Jesús, mira lo que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, él hablaba de un suceso futuro. Ese ladrón, ese malhechor, hablaba de un suceso que podría darse, pero en un evento futuro. Porque a la verdad, todo judío, como todo creo que es cristiano, reconoce que un día resucitarán los muertos, sí, y los que estén con vida para poder estar frente a Dios en el gran juicio del trono blanco. Todos saben que un día van a volver a la vida. Y él le decía, bueno, si algo si he llamado tu atención, por favor, acuérdate que ese día. Acuérdate. No es que le impone, no es que le dice hazlo, simplemente como que se lo sugiere. Amén. Que usted depende, acordarse o no. ¿Cuántas veces usted le dice antes de salir? No se malita, acuérdese de comprarme tal cosa. Y después usted va, se distrajo, regresa. Oye, ¿te acordás? ¡Ay, lo olvidé! Ay, tranquila, que cuando yo salgo voy y lo compro. Listo, no ha pasado nada. Así de sencillo, este hombre plantea su situación. Y Jesús, en el verso 43, ojo, la oportunidad la tuvieron los dos. Y qué curioso. Un delincuente le dice a otro, oye, estás mal. Estás haciendo mal. Estás portándote de una manera inapropiada en tu agonía. En pocas palabras le está diciendo, oye, reflexiona. No sé, pero cualquiera diría, sí, cierto, ¿no? ¿Sabes qué? No sé cómo le quería llamar. Oye, ten también, acuérdate. Yo le aseguro que si el otro se ponía en algo conforme al corazón del otro, los dos hubieran recibido. La pregunta del millón, ¿tuvieron la oportunidad los dos de ser salvos? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Quién la aprovechó? Eso es otra cosa. Verso número 43, Jesús le dice, de cierto te digo, y no le dice después, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso cambia todas las cosas. Cuando hablamos en Romanos 8, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ¿qué cosa? O sea, Dios conoce
¿Quiénes se van a salvar? Sí. ¿Qué hace con ellos? Versículo 29 dice que así como Él conocía que nosotros le habríamos de recibir, Él nos predestinó, es decir, Él ya nos buscó una asignación. ¿Cuál fue esa? Con ser conformes a qué cosa? A la imagen de su Hijo. Eso es lo que ha hecho Dios con este principio de predestinación. Ser semejantes a quién? A Jesús. O sea, que nuestra decisión por Jesús fue adornada anticipadamente, fue iluminada anticipadamente, que podamos llegar a ser iguales que Jesús. Imágenes. Yo le enseñanza acerca de una imagen y una semejanza. ¿Verdad? ¿Qué es una imagen? Es una fotografía de Jesús. Sí, una representación de Jesús. Todos aquellos que recibieron a Jesús, Dios nos ha dado, mi amado hermano, el privilegio de parecernos a Él. Amén. Parecernos, somos igualitos, pero somos parecidos. Usted puede mirar de al lado y decir, ¿te pareces a Jesús? Sí, te lo puede decir. Tú te pareces a Jesús y dirás, ¡oh! Con este genio de perro que tengo, imposible. Sí, te pareces. No eres igualito, pero te pareces. O que le han dicho, se parece a su papá. ¿En qué le dice? En el genio que se maneja. Ay, sí, es verdad. Ahora, hay otros textos que quisiera compartir junto a usted. Y venga conmigo, por favor. Venga a la primera carta de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso número 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7 al 8. Dice el Señor, mas hablamos sabiduría. ¿Está conmigo en la lectura? Mas hablamos sabiduría. Y cuando dice hablamos sabiduría, ¿sabe a qué se refiere? La palabra. ¿A qué se refiere? A la palabra. Amén. Esa sabiduría es la que hablamos. Mas hablamos sabiduría, dice, de Dios en misterio. Ahora, esto se refiere no al misterio para nosotros, sino al misterio para quienes nos están escuchando. Sí, porque para nosotros, cuando hablamos de la Biblia, todo está revelado. Amén. Salvo las cosas que Dios quiere estrictamente ocultar. Pero lo que Dios ha revelado está en la Biblia. Y Dios nos ha dado una facultad. Por eso que somos conformes a la imagen de Jesús. Porque nosotros podemos entender, sí, simplemente allegándonos a este libro, podemos entender la palabra. Sí, posiblemente haya pasajes un poquito más dificultosos, pero estudiándolo lo entendemos, pero nada más. ¿Sabe por qué? Porque al ser iguales a Jesús o a su imagen, Dios nos ha dado la mente de qué dice la Biblia, la mente de Cristo. Y cada día que nos adentramos en la Biblia, esa mente se va ensanchando. Ahora, dice la Escritura, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ¿sí? La cual Dios, y aquí aparece el término, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, por nuestro orgullo. Ahora, ¿qué es lo que está tratando nuevamente esto de decir? Es como que Dios dijo, a ver, Joselito te va a conocer a los 10 años de edad. Y como me va a aceptar, le voy a dar una virtud. ¿Cuál es esa? La primera y la esencial, que se parezca a mí. 2, parecido a mi hijo, le voy a dar la facultad de que piense como mi hijo, de que entienda como mi hijo, de que vea mi propósito como mi hijo lo vio cuando estaba en la tierra. Eso es todo. Y claro, eso a la larga, va a traernos gloria. No ahora, nos la traerá después, cuando Cristo venga por su pueblo. Ahora, dice allí, versículo número 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo les pregunto a los que podrían poner en tela de duda que Dios tiene predilectos o favoritos. Pregunto, ¿cuántas veces Jesús les dijo a ese pueblo, hablando del entorno judío en el que él ministraba su palabra, su mensaje, los milagros? ¿Cuántas veces él se los dijo? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Ha sacado la cuenta? ¿Cuántas veces le dijo, yo soy el Cristo? ¿Cuántas veces le dijo, yo soy el Hijo de David? Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor. ¿Cuántas veces se lo dijo? De mil y un formas. Y Jesús les decía, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y les decía, pero ellos pudieron entender, pudieron ver en Jesús al Hijo de Dios. Tuvieron la oportunidad de poder ser salvos. ¡Sí! Todos le escucharon. Jesús, al final de su ministerio, decía, ¿cuántas veces no prediqué en la sinagoga y no me prendisteis? ¿Cuántas veces no les hablé de mi Padre? ¿Cuántas veces no resucité muertos? ¿Cuántas veces no sané enfermos? ¿Cuántas veces hice milagros extraordinarios? Y Jesús decía, si no me quieren creer a mí está bien, pero por lo menos crean por los milagros que hago. Nada les bastó al pueblo, nada les bastó al pueblo como para poder decir, a través de ese milagro, entonces es verdad, Él es el Dios, Él es el Mesías. Cuando el ladrón, el delincuente, le decía a Jesús, sálvate a ti mismo, hermano, también desde abajo le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, para que creamos en ti. Hermano, así Jesús se hubiera bajado, no hubieran creído. Por eso es que cuando el rico ya condenado le dice a Abraham en el Hades, manda a Lázaro para que les predique, mis hermanos, porque yo sé que si lo envías ellos van a creer y van a evitar de caer aquí en este lugar. Abraham les responde, si vieran salir uno de aquí, allá no le creerían. Tienen a la ley, tienen a Moisés, tienen a los profetas, con eso es suficiente. Si no les creen a ellos, no les van a creer a nadie. Hermano, la salvación es para todos. Eso es lo que quiero dar énfasis. La salvación es para todos. Si no la aprovechas es porque no te da la gana. Así de sencillo. Y si te sientes tan sucio y tan indigno, sorpresa, hoy Jesús te dijo, he venido por lo que estabas, te dice, perdido. Te sientes perdido en tu pecado. ¡Qué bueno! Hoy Dios te ha dicho, vengo por ti. Amén. Si no la aprovechas, ya no es problema de Dios, el problema es tuyo. Si lo eliges a Él hoy, Dios ha dicho, yo sabía que me ibas a elegir. Porque Él ya conocía tu decisión de ser dócil al mensaje o también de ser renuente al mensaje. Eso, mi amado hermano, obviamente cuando vamos al versículo número 8 dice, a las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay otro texto también preciosísimo. Cuando uno va a la carta de los Efesios, dice la Escritura, carta a los Efesios, capítulo número 1, verso 3 al 5, o al 6 podría poner también. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5 dice, Efesios 1, verso 3 al 5 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Desde dónde viene esa bendición? En los lugares celestiales en Cristo, desde allí viene. Según nos escogió, mira, según nos escogió en Él, ¿en quién?
¿En quién nos escogió? Y esto es lo que a veces la gente o lo malinterpreta o lo malentiende, porque, o no lo lee completo, porque puede decir, ahí está, aquí dice, Él me escogió, y como Él me escogió no depende, sí, de quien quiera, obviamente, sí, tener o no la oportunidad de salvación, sí, pero yo sé que en Jesús la oportunidad está abierta para todos. Porque ya leíamos, ¿se acuerdan del primer refugio? ¿Qué decía el primer refugio? Jesús a qué vino al mundo, a condenarlo, a salvar solamente a unos pocos y al resto que se vaya por el caño. No, Jesús vino a salvar al mundo. Más bien, ¿qué dice en el Evangelio de Juan capítulo 1? A los suyos vino y los suyos. ¿Y ahí qué culpa tiene Jesús? Yo te pregunto, ¿qué culpa tiene? Es como que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Hoy se va a ir la luz. Pero mira, estoy regalando plantas eléctricas, como lo que pasa en Venezuela. ¿Quieres? No, yo no quiero. Pero se va a ir. No, si todavía tengo, sí, pero se va a ir. Pero no quiero. Bueno, y el vecino dice, ¿y usted quiere? Bueno, yo sí quiero. ¿Me la va a regalar? Sí, se la voy a regalar. Perfecto, déjeme ahí. Llega el día siguiente, se va la luz. El vecino de al lado dice, uy, qué bueno, me regalaron una planta, vamos a ver si funciona. La verdad es que yo sorpresa, todo con luz. Y el vecino que rechazó gratuitamente la planta, dice, oye, pero yo estoy oscura. Vecino después, no, es que si le doy, no me abastece lo mío. Pregunto, ¿los dos tuvieron la oportunidad? Sí. El uno la aprovechó. ¿A quién le voy a echar la culpa de mi condición? ¿A quién le voy a echar la culpa? A Dios. Hermano, bien dice pues el texto, según nos escogió en Él, en Cristo. Y yo sé que en Cristo la oportunidad fue para todos, pero no todos la supieron, no todos la supieron aprovechar. Dice aquí, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santo, porque para eso sí, obviamente, para eso estoy en este caminar, para ser santo y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. En amor, habiéndonos, y otra vez, predestinados para hacer ¿qué cosa? Adoptados, hijos suyos. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Sí, que Dios que le ha dado a aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Son textos básicos, elementales, que hasta lo usamos cuando vamos a evangelizar. ¿Verdad que sí? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Dice allí, en su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o aceptables en Él, ¿en qué? En el amado. Ahora, volviendo para terminar, Romanos capítulo 8, perdón. Romanos capítulo 8, verso número 29, yendo al último refugio ahora, o mejor dicho, ya yendo al debajo, al monte, a la cima, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, no nosotros, para que Él sea qué cosa de entre nosotros, es decir, para que Él sea el primero, significa primogénito, el primero, si primogénito, ¿entre quiénes? Entre muchos hermanos. La pregunta es, ¿y esos hermanos de dónde salieron? ¿De dónde salieron todos sus hermanos? Del mundo. Del mundo. Usted y yo fuimos, sí, mire, fuimos cogidos de un gran cesto, por así representarlo figurativamente, de un gran cesto, de pronto una fruta pequeña, capulí. ¿Sí conocen el capulí? Los jóvenes acuerdan, ¿capulí qué es eso? Capulí, más fácil, uvas. Ya, ese parece a la uva, pero no es uva. ¿Ya?
ese gran cesto de uvas o de capulí. Mi amado hermano, mira, esto no se trata de esta manera. Muchos piensan que Dios, si ve el cesto con uvas o capulíes y dice, a ver, esta quiero, esta no quiero, esta quiero, esta no quiero. Hermano, Dios mete la mano en el cesto. Todos tienen la oportunidad de agarrarse de la mano. La verdad es esa. Todos tienen la oportunidad de agarrarse de la mano. Pero hay unos que se la arrojan y hay otros que dicen, esta yo no la voy a perder. Y se agarran de pata y mano de la mano. Y salen pegados en los dedos de Jesús. Porque así es la gracia. Darle a lo que no tiene oportunidad, la oportunidad de ser salvo. Esa es la gracia. Darle la oportunidad a quien no se la merece. Por eso se llama gracia. No lo mereces. Como lo suelo a veces decir, tu hijo perdió el año o se quedó como en 5, 6, 7 supletorios. Y tú llegas ese día, luego de saber que está en esa condición, con un Play 4. Y dices, venga mi amor, ¿quién como usted? Venga, disfrute. Yo le aseguro que su hijo verá el regalo, se alegrará, pero él dirá, ni loco juego. Por lo menos no hasta que haya pasado de año. ¿Para qué le pusiste ahí veneno? Pero la gracia es darle al hombre lo que el hombre no merece. ¿Cuántos no se merecen o se desmerecen a sí mismos diciendo yo no soy salvo, yo no puedo ser salvo porque mi vida ha sido una porquería, si he vivido como un delincuente, de pronto he vivido tan alejado, tan perdido que para mí Dios no es. Todos los que así se consideran, hoy Dios les dice, estás en mi lista de candidatos. Porque justamente por lo perdido que yo he vivido. Y por aquellos que de pronto dicen, no, yo tengo talento, yo sé tocar batería, yo estudié, me preparé. Señor, esto dice la Biblia que no se trata del que corre ni del que quiere, sino de Dios que puede llegar a tener qué cosa de nosotros. Misericordia. Y yo creo que Dios ha tenido misericordia de todo. Por eso envió a su Hijo, no para que el mundo se condene, sino que el mundo sea salvo por Él. Si Dios hoy está metiendo su mano en este lugar, en esta iglesia, y figurativamente, obviamente, ves esa gracia, ves esa mano que hoy está aquí, mi amado, te recomiendo que brinques y agarres los dedos de Jesús. Y no te aflojes. Amén. Porque aquel que lo logra, mi amado hermano, agarrar, sí, recibirá el mayor galardón y premio de su existencia. La salvación, la vida eterna, su reino celestial, mi amado hermano, y eso no tiene precio en este mundo. Amén. Espero que Dios haya hablado muy profundamente. Dice la Escritura para concluir, y a los que predestinó, verso 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Sí, les dio gloria, los glorificó. Todo eso gratuitamente para los que desean aceptar la gracia de su salvación. ¿Quieres recibir? Si es así, ora conmigo. Si ya la tienes, ora por aquel que no la tiene en esta hora. Ora por aquel que todavía está dudando. O por aquel que está jugando a ser cristiano. Porque si tú has venido a Cristo como un juego, como un mero, de pronto, un mero intento de querer hacer las cosas bien, estás muy mal, sí, desorientado. Estás muy desorientado, sí, de lo que Dios quiere para ti. Oremos. Y digámosle al Señor para todos los que desean agarrarse de pies y manos. Señor Jesús, yo me veo en ese cesto. Yo me veo dentro
de muchos. Y puedo ser que esté viendo a alguien a mi alrededor o a mi entorno, sea en la iglesia, sea en mi barrio, sea en mi trabajo, y pueda llegar a pensar y decir, él merece ser salvo. Él sí necesita de Dios, porque a veces decimos, yo no necesito, él sí, porque él está más perdido, él es más borracho que yo. No se trata de eso. Jesús murió por todos. Todos. Todos los cuantos. Todos. Y la intención de Jesús es salvar a todos. Pero a todos los que le pueden recibir. Si el Espíritu Santo hoy le está diciendo, si hoy sientes que el Espíritu de Dios te dice, eres tú, no le digas, soy yo. No, Él te está diciendo, eres tú. Y hoy, quiero que me dé tu corazón. No mañana, hoy. ¿Y sabes por qué hoy? Porque hoy Dios sabía, ya lo sabía, hoy Dios sabía que tú habrías de ser salvo. Hoy en este día lluvioso, caluroso, hoy. Pero no pasa nada extraordinario. Sí, exacto. Quería que hoy, en un culto sencillo, tú recibas a mí. Si tú has sentido en tu corazón que hoy Dios te ha llamado, ¿qué te podría yo decir? Dile sí. No pierdes nada y puedes obtenerlo todo. Si es sí, digo que Jesús, hoy extiendo mi mano a ti. Y te suplico que me des algo especial. Sé lo que soy, no puedo mentir. Sé cómo vivo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes, Jesús. Tú sabes los defectos que tengo. Sabes cómo vivo. ¿Quién me rodea? Tú sabes perfectamente cuáles son mis problemas y en qué te fallo. ¿Quién más que tú? Tú lo sabes, Jesús. Y hoy tú me llamas. Yo digo, sí, Jesús. Hoy, así como soy, hoy abro mi alma y te digo, ven. Porque yo sé que en el proceso tú me vas a cambiar. Yo sé que en el proceso, cada día, cada paso que dé, tú lo vas a ir corrigiendo. No será de golpe posiblemente, no será tan rápido, pero yo sé que si ya te tengo aquí en mí, yo sé que comienza el trabajo. Como un niño que es llevado al jardín. No aprenderá a leer de la noche a la mañana. No aprenderá a escribir de la noche a la mañana. Intentará hasta el tiempo, hasta el momento exacto en que comience a hacer las vocales. Hasta que comience a manifestar con sus palabras la conjunción de las sílabas y le da pa y la ma. Y eso se tomará un tiempo y tú así me vas a tratar. Tú me vas a ayudar. No importa el tiempo que te tomes, Jesús. Lo que hoy yo quiero es tenerte a ti en mí, en mi alma. Quiero que me salve, Señor. Quiero decir que como le dijo ese malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús hoy te dice, hoy mismo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Hoy mismo eres salvo. No mañana, hoy, porque hoy has venido a mí de todo tu corazón.
Gracias, Jesús. ¿Qué más puedo decir? Gracias. Te lo agradezco, Padre. Te lo agradezco, amado Jesús, y te lo agradezco, Espíritu Santo. Amén y amén. Alabo a Cristo. Aleluya. Si recibiste a Jesús, búscame al final porque tengo un obsequio para ti. Amén. Si lo has recibido por primera vez. Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Con nosotros, esta hermana América continúa con la dirección. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando pasa un día, yo digo el Señor, se van acercando porque un día menos de vida también. Entonces, caminemos rápido, entregando nuestra vida a Cristo, porque es lo mejor estar en el arte de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para recoger más ofrendas, queridos hermanos. Vamos a orar. Tenemos intercesión, Padre mío, Señor de los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios eterno. Padre mío, Padre Santo, te damos las gracias, mi Dios de los cielos, por este maná tan hermoso, Señor, que nos has brindado en Cristo amado. Oh Padre Santo, vamos a brindar, vamos a diezmar, mi Dios de los cielos, de lo que tú, Dios mío, ya nos dice, Padre mío, Señor de los cielos. Padre mío, multiplica a los hermanos que dando ofrenda al Dios de los cielos, Padre mío. Multiplícalos, Señor de los cielos, y bendícelos, Padre Santo, Señor. Dios mío, así te rogamos a los que tampoco no tienen trabajo, quizás, cómo ofrendar, mi Dios bendito, Padre mío, de la misma forma que pedimos, mi Dios eterno, que también, mi Dios de los cielos, Padre mío, le des bendición. Del trabajo, mi Dios, Padre mío, para que ellos también puedan ofrendar, mi Dios, se puedan dar, mi Dios, este amor que tú nos das, mi Dios de los cielos, que tú nos ayudas a llevar el platillo, mi Dios, a la mesa, mi Dios, de la misma forma, mi Dios, te agradecemos de esta forma, mi Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar los anuncios, queridos hermanos. Así como queremos adquirir el terreno para nuestra iglesia, ahí está la cuenta de ahorro. Si usted en su corazón dedica ayudar, puede ir al banco y dar cuenta. O si no, puede darlo en medio de un sobre y darlo destinado para que a los líderes. Sabemos que parece un granito de arena, algo que tenemos que dar para poder hacer esto positivo en el Señor. Recuerde los horarios de evangelismo, enseñanzas y oración están en la parte posterior, en cartelera. Por las semanas que tenemos esta responsabilidad, pueden informarse allí en la cartelera de atrás. El tiempo juvenil, usted sabe que todos los días sábados a las 19 horas, no dejen de venir, queridos hermanos, inviten a todos sus niños a venir, porque es de noche y a la misma hora que ustedes vienen, se inscriben esos niños, porque usted sabe que a veces nosotros decimos, no quiero ir, mi mamá no quiero ir, pero usted como mamita, invítelos a oír su palabra, porque es muy hermoso seguir los caminos de nuestro Padre Celestial. El bautismo, ya están las clases del bautismo, y usted sabe que ya comenzaron el 9 de marzo, pero si algún hermano desea todavía o estar en clase o bautizarse, puede hablar con los líderes, puede hablar con el pastor, la pastora, que todavía se están recibiendo para que bajen a las aguas. Este es un mandato del Señor. La canasta de amor, usted sabe que está en la parte posterior. Eso se llena a través de nosotros, con un granito de arena que nosotros podemos así darle una risa a cada hermana y bendecir no solamente a una, sino a dos. Estamos de fiesta con Jesús, estamos de aniversario, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar con platillos y bombo a nuestro Señor, vamos a dar la bienvenida al Señor con este año que vamos a cumplir, creo que 8 años de aniversario. Y usted sabe que para hacer la fiesta se necesita tener un banquete. Y ese banquete se necesita, dijo el hermano Alejandro, pollo con arroz. Entonces,
vamos a hablar con el pastorcito que siempre necesitan arroz, pollo, cebolla, mantequilla. Puede dar lo que ustedes sea, lo que se dice su corazón, queridos hermanos, porque usted sabe que aniversario sin comida no es aniversario, ¿verdad? Entonces, celebremoslo de esa forma. Y vamos a botar un granito de arena en cada uno de los vamos a preguntar a alguno de los invitados si hay alguna visita que nos haya visitado por primera vez, que pueda hacer su manito sin ningún compromiso. Solamente queremos conocerlos. ¿Habrá alguien que esté por primera vez? Alce su manito, no hay, todos somos de casa. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cambiar de posición y vamos a hacer el pedido de la casa del Señor. Miremos nuestro rostro, Padre mío, Señor de los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por este amor tan grande que has tenido por cada uno de nuestras vidas, Señor de los cielos. Padre mío, ¿cómo podemos agradecerte, Señor de los cielos, que tú eres santo y bueno, mi Dios bendito? Nos espera como lleno, Señor, desnudo, roto. Hay veces, Señor, hasta enlodado, Padre mío, pero así nos recibe mi Cristo amado y te damos las gracias, Señor, por este amor que tienes por cada uno de tus hijos, Señor. Vamos a salir de tu casa en